Hace poco un amigo mexicano me decía que era imposible que un candidato católico, ahora que se habla de que mi buen amigo Eduardo Verástegui se presente a una candidatura presidencial en México, que era imposible que un candidato abiertamente católico tuviera algún arrastre, no solamente, digamos, no tenía la infraestructura política suficiente, ni la estructura de corrupción, ¿no? ni las conexiones con los carteles de la droga como para financiar las campañas que hay que financiar ahora en México, ¿no? Sino que existía un enorme anticatolicismo en México. Y yo tendía a coincidir con él, aunque creo que la candidatura de un católico que va como católico podría tener un efecto positivo. No me voy a pelear por esto porque nunca los aspectos políticos, ¿no?, desligados de lo cultural y de lo religioso, son una colina en la que yo voy a dar mi última batalla, jamás, ¿no? Pero sí podría ser, digo, le dije, un momento interesante para ver quién es quién, ¿no? Porque al final la votación es votación. Y que mi impresión era que el anticatolicismo, el anticristianismo era real en unas élites que efectivamente detestan los principios cristianos y que hacen creer que el cristianismo o el catolicismo o es irrelevante, en el mejor de los casos, nadie le preocupa lo religioso. Miren ustedes, desde que se hace una telenovela, ¿no?, como lo religioso sale ahí como algo oscuro o extraño, ¿no?, o como algo que practica la abuelita, ¿no? En el mejor de los casos, cuando no es denigrado, y en el peor de los casos es como un enemigo de la humanidad que quiere progresar, ¿no?, hacia una cultura de tolerancia, entre comillas, donde los intolerantes somos precisamente aquellos que no somos tolerados, los cristianos, ¿no?, pero que básicamente es un fenómeno de élite. Y miren, no tengo información científica, estadística, por eso digo, si hay un buen candidato católico o un candidato cristiano, abiertamente cristiano, y vemos los números, tendremos una idea, ¿no? Pero esta convicción de que por lo menos las élites están sesgadas contra el catolicismo, no me cabe la menor duda, pues la veo todo el tiempo. Miren, ¿qué tiene que ver una revista y en realidad una página web de golf con la batalla cultural y de defensa de la vida? Supuestamente nada, porque estamos jugando golf, ¿no? O sea, tu palito, dale tu golpe, ¿no?, a la pelotita, comenta, ¿no?, handicap, ¿no? O sea, acá estoy hablando tontera, pues, no. O sea, sé cómo funciona el golf, pero ni siquiera sé cómo se califica, sobre par, debajo de par, no importa, ¿no? Pero lo interesante es esto, esta publicación que se llama Global Golf Post, que es en inglés, recientemente se vio sacudido por una controversia de esta naturaleza, ¿no? Un comentarista de golf súper prestigioso que se llama Steve Eubanks, ¿no? Eubanks, ¿no?, y que era uno de los veteranos de Global Golf Post, decidió renunciar y llevarse una entrevista que había hecho con una de las mejores golfistas femeninas de los Estados Unidos, Amy Olson, es el nombre de la golfista, Amy Olson, si ustedes quieren buscarla, sobre cómo había sido tan exitosa jugando uno de los torneos abiertos femeninos mientras estaba embarazada. Entonces, es una buena entrevista, periodísticamente es sumamente interesante sentarse con ella y preguntarle, ¿no?, o sea, cómo así, y ella contando, mira, o sea, la simpatía de toda la gente que ha estado
que me ha estado viendo jugando embarazada, me gusta mucho, ¿no? Y yo no me lo esperaba, y hay un clima muy bueno, o sea, hablando muy bien del deporte, hablando muy bien del espíritu de camaradería en medio de la competencia, porque, digamos, no sé mucho de golf, pero sí recuerdo un estratega conservador norteamericano, católico, que siempre me decía: Alejandro, si no juegas golf deberías aprender a jugarlo, porque es uno de los pocos deportes en los que estás todo el tiempo caminando y conversando con tu rival. O sea, en vez de estar cara contra cara como en cualquier otro deporte, estás caminando con él, ¿no? Muy bien, yendo de hoyo a hoyo, ¿no? Entonces, esa habilidad para mantener la cordialidad y la competencia es una virtud que sirve para la vida. Entonces, es una historia interesante como Amy Olson tiene todos estos componentes. Pero resulta que Steve Eubanks, que no tiene ninguna ideología particular más que ser un periodista vivo de la vieja escuela, le hace algunas preguntas personales, que es lo que le interesa a la gente, ¿no? O sea, a la gente le encanta que, oye, ¿con quién estás de novio? ¿Quién le viene? Bueno, resulta que Amy Olson es una cristiana casada, con hijos, y que en el abierto femenino de golf que se jugó en Pebble Beach, en California, en julio, estaba pues embarazada de 7 meses, ¿no? Entonces está a punto de dar a luz. Y en esta entrevista, cuando le dice, oye, ¿y cómo ves, cuando Eubank le pregunta a Olson, oye, ¿cómo ves la manera como te trata la gente estando embarazada? Y Olson le dice: mira, realmente me siento honrada de que la gente se haya interesado en algo que no es necesariamente estrictamente deportivo, ¿no? Y me siento realmente apoyada por todo el mundo, ¿no? Lo único que he recibido y he percibido es buena voluntad hacia mí, y realmente lo aprecio, ¿no? Pero inmediatamente después, Olson, que es cristiana y es pro vida, dice lo siguiente, ¿no? Por si acaso no soy ignorante de la ironía de que hace solamente un año, estaban hablando justamente en julio, es esa entrevista de julio del 2023, hace solamente un año, cuando Roe contra Wade fue revocada por la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Estaba jugando un tremendo campeonato justo a las afueras de Washington, D.C., o sea, de la capital norteamericana, donde la Corte Suprema tomó esta decisión, ¿no? En contra de Roe versus Wade. Y recuerdo que una cantidad enorme de mujeres alrededor del mundo, incluso en el tour en el que estábamos, estaban completamente indignadas, ¿no? Estaban completamente indignadas con que se revirtiera el aborto. Y la golfista, Olson, le dice: ahora, un año después, la gente está celebrando de que yo vaya a jugar uno de los más importantes campeonatos con un niño no nacido, y que lo celebren precisamente porque están reconociendo que esta es una vida. Entonces, eso es básicamente las declaraciones de Olson, ¿no? O sea, no simplemente habló de esta ironía de cómo todas las mujeres que estaban, ¿cómo puede ser posible que han revertido el aborto? Ahora son sus colegas o sus compañeras de juego, ¿no? Y dicen: qué bonito que estés esperando un bebé. Entonces dice, reconocen que dentro de mí hay una vida. Y entonces acá Eubanks, el periodista, le pone un poquito más de picante y le dice: oye, pero ¿no es problemático que expreses así tus opiniones cristianas abiertamente? Y Olson contesta: sí, mira, es bien duro. Ser cristiano siempre ha sido un tema político, porque el cristianismo tiene que tocar todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso yo creo en un cristianismo integral. No mis palabras,
Yo no estoy poniendo acá las palabras. Eso porque quienes me siguen saben que a mí me encanta insistir en este concepto de cristianismo orgánico, ¿no? Entonces, tiene que ser un cristianismo orgánico o integral, comprehensive. Eso significa que tiene que dictar cómo tratamos a las personas, qué es lo que pensamos respecto del mundo y qué decisiones hacemos en la vida privada y en la vida pública. Sigue diciendo Olson, ¿no? Esta dama golfista. Pero en la última década se ha hecho extremadamente difícil porque muchas cosas en las que el cristianismo tiene una posición establecida se han convertido en campos de batalla políticos. Pero Jesucristo no ha cambiado. Sus opiniones sobre las cosas no han cambiado, pero la cultura ha cambiado. Entonces, ¿qué cosa pasa? Eubanks va con esto, se lo pone pues se lo presenta a sus editores, la entrevista. Es una entrevista larga e interesante con una mujer extremadamente competitiva, ¿no? O sea, muy buena deportista y además simpática. A la gente le gusta que haya jugado embarazada, es muy agradable de trato, ¿no? Entonces, presenta la entrevista y dice, pasan 5 horas de edición. Y acá estamos hablando de una entrevista, o sea, no estamos hablando de una noticia que pueda ser complicada. Una entrevista es, esto es lo que yo pregunté y esto es lo que ella dijo. ¿Cuánto hay que editar ahí? Entonces, algunas cosas se pueden editar por brevedad y claridad, ¿no? Pero 5 horas, especialmente la entrevista hecha por un periodista veterano, o sea, que publica pues como panqueques, ¿no? Publica como sopapillas, pues, ¿no? Entonces dice que finalmente lo llaman y le dicen que el editor le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, el staff se está volviendo loco. Dicen que no podemos publicar esto, ¿no? Y él dice, ¿qué? O sea, ¿por qué? Es noticia y nosotros somos un medio noticioso. Y es más, mi pregunta es, si ella hubiera dicho exactamente lo opuesto, que está a favor del aborto, ¿no? O sea, yo estaría igual peleándome con ustedes para que salga lo que ella ha dicho. Pero resulta que dice, bueno, el editor se sintió presionado y con razón, porque este es un periodista de peso, un periodista senior. Y el tema es que la cosa estuvo de idas y venidas, ¿no? Entonces, finalmente dijeron, oye, mira, la única manera como los editores hemos decidido que vamos a publicar tu artículo es si sacamos el asunto del aborto y toda la cuestión cristiana, all the Christian stuff, toda la cuestión cristiana, o sea, sí, despectivo, ¿no? Entonces dice, ahí se acabó y renuncié en el acto, ¿no? Y él después se llevó su entrevista a otro medio simpatizante con las posiciones cristianas, que ni siquiera era un medio deportivo. Entonces dijo, mira, lo que realmente hizo rebalsar el vaso es que no solamente eran decididamente anticristianos, sino que en su anticristianismo eran antinoticias. Y yo soy periodista, no puedo aceptar eso. Entonces, les cuento esa historia porque, volviendo un poco al debate amable de este amigo sobre México y sobre muchos otros países de América Latina hoy en día, donde los cristianos, incluso los políticos cristianos, tienen vergüenza de decir que son cristianos, pero precisamente porque eso se está convirtiendo en un signo de contradicción, está pasando como lo que pasa ahora con Amy Olson. Reconocen que es un riesgo, pero están dispuestos a hacerlo. Y por eso es que poco a poco vemos el crecimiento de políticos que creen que es el tiempo de regresar a los valores que crearon nuestra cultura. Pero que nunca nos quepa duda
de que las grandes élites académicas de los medios de comunicación son neutrales cuando llegan a estos temas. Que tengas un buen día.